ese tema que vamos a tratar esta noche. Hemos invitado a un psicólogo, un experto, para que nos explique qué hay detrás o dentro de esa situación que nos da miedo a todos, que es terrible y que en el país fue practicado, yo diría casi de forma periódica, pero permanente, la tortura. Psicólogo, licenciado Percy Medrano, que es psicoterapeuta del Instituto de Terapia, es una institución privada, sin fines de lucro. ¿Qué es la tortura, jefe? Bien, la tortura es un acto cruel, es un acto que se ha hecho deliberadamente, intencionalmente, por un funcionario público, a fin de amedrentar, a fin de sacar información, a fin de castigar, ¿no? Dejando unas secuelas completamente fuertes, terribles en el ser humano, porque en el fondo la tortura también tiene como objetivo destruir al ser humano en vida. Percy, discúlpeme, pero usted habla de funcionarios públicos, está hablando de la tortura estatal, por así decirlo, pero en la vida privada, a disculpar y a los televidentes con todo respeto, hay torturas en la pareja, hay torturas de los hijos a las madres, de los padres a las hijas, es decir, ¿qué resarcimiento tiene el ser humano cuando tortura, cuando castiga, cuando daña, cuando hace sufrir a la gente? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué satisfacción? ¿Qué placer? Bien, hay que diferenciar, ¿no? Por una parte es cierto que pueden haber episodios familiares, ¿no?, donde uno le llama tortura, donde hay mucho sufrimiento intencional a alguien de la familia. Sin embargo, esto ya por una convención, desde la misma definición de tortura, esos casos serían delitos comunes. ¿Ya? Es diferente. Cuando el Estado es parte, no solamente el gobierno, el Estado es parte de esto, ¿no?, que es parte que da la instrucción o que directamente tortura, ahí estamos hablando de una cosa, de una situación estructural alarmante en el mundo, que no solamente se reduce a los regímenes dictatoriales. Lamentablemente, todavía se practica la tortura, todavía se tortura hoy en día acá en Bolivia, acá en La Paz, a hombres y mujeres. ¿Quiénes lo hacen? ¿La policía? Nosotros trabajamos también en centros penitenciarios, y en un pequeño estudio que hemos hecho los últimos 4 años, cerca del 80% de las personas que afectadas por tortura se acercaron a nosotros, o en una psicoterapia incluso, empezó a salir, el 80% indicaba que la policía fue el presunto autor de esto. Y se da generalmente, más del 80%, el momento de la detención, por ejemplo. No estamos hablando de la tortura en la misma cárcel, que se han dado algunos casos. Estamos hablando del momento en que se detiene a la persona, donde hay tortura, donde hay un trato cruel, un trato inhumano, un trato degradante, que no solamente es con la persona, digamos, sospechosa, que muchas veces se da delante del entorno familiar y comunitario. Percy, volviendo un poco gambeteando el tema por otro lado, si me permite. La tortura física es cruel, usted ha dicho, es criminal, da temor. La tortura psicológica, ¿qué es tortura psicológica? Usted como experto, como profesional. La tortura psicológica es la inflicción de dolor deliberadamente al ser humano a tal punto que su misma personalidad se ve afectada casi de por vida. Estos días, casualmente, no sé, estamos atendiendo casos de mujeres y varones que fueron torturados hace 20 años, que fueron torturados hace 10 años, ¿no?, que todavía presentan secuelas, ¿no?, porque la tortura, como decía, tiene un objetivo al mismo tiempo, de eliminar a la persona en vida, y son personas que han quedado completamente amedrentadas, inseguras. Ya en su familia es un cambio rotundo, porque el sufrimiento que ha vivido esta persona no puede compartirlo, por ejemplo, con los hijos, incluso con la pareja. Se da generalmente cuando son mujeres, lamentablemente, el tipo de tortura sexual, ¿no? Tenemos un varón que ha sido torturado y una mujer que ha sido torturada sexualmente. La sociedad se solidariza con este varón, pero es mucho más delicado, por ejemplo, con la mujer, que no puede decirlo fácilmente.
Percy, ¿qué es el dolor desde el punto de vista psicológico? El dolor, desde un punto de vista psicológico, es un aviso de que algo está mal, ¿no? Tengo un dolor acá, voy al médico, me está diciendo, tengo aquí un tumor, un dolor de muela. Eso nos está avisando porque en el fondo el dolor es algo positivo, te está poniendo alerta. Pero ¿Es como una alarma? Es una alarma, pero infligir el dolor deliberadamente con otros fines ajenos a la misma dignidad del ser humano, estamos hablando de algo que mueve realmente lo más profundo de un ser humano. Pero sí, ¿por qué una persona X, hombre o mujer, es más resistente, diríamos entre comillas, más fuerte al dolor que una persona H? ¿Por qué? Hay muchos factores, ¿no? Claro, una parte es, puede ser el mismo temperamento, el mismo carácter que podríamos decir de una persona, cómo se ha ido forjando en la vida, qué tipo de relaciones ha tenido, qué tipo de apego, qué tipo de seguridad ha tenido con su familia al sentir dolor, qué protección ha tenido siendo niño. Hay también factores físicos, ¿no? Donde el umbral del dolor en algunos es menor, a otros sí. Una palmadita no me duele tanto, pero tal vez a la misma palmadita a una persona diferente le va a doler más. Entonces, el dolor siempre es algo, dependiendo de la persona, pero hay que entender una cosa. ¿Quién inflige ese dolor? No es una persona sádica, como a veces uno se hace la imagen de un torturador. Es una persona que ha sido entrenada para ser torturador. Es una persona que ha sido formada, que ha sido educada y que es financiada además para ser torturador. Estamos entrando a un tema de las torturas biológicas. El forzar a una persona a estar en una posición incómoda por largas horas. El forzar a una persona de privarle el sueño, de privarle las cosas que siente. Por ejemplo, la tortura en Guantánamo, hoy en día, se les priva sensorialmente. Sin embargo, lamentablemente, este tipo de tortura que usted dice, que usted refiere al quitarle el sueño, es una situación que se practica lamentablemente en nuestro país. Son muchos los testimonios de las personas, son muchos testimonios, varones y mujeres, que dicen después de haber sido detenidos, el momento de entrar a una celda, los policías, comentan ellos, echan agua, por ejemplo, a los colchones al suelo. Cada noche. Entonces, obviamente, este es un O sea tipo que de la tortura. policía, según usted, su declaración, en nuestro medio, pese a tener al hermano Evo de presidente y haber sufrido, Álvaro García ha señalado varias veces que él ha sufrido torturas en tiempos pasados, ¿la policía sigue siendo una institución en la que se practica tortura ahora en La Paz, en Bolivia? Lo que digo es, de acuerdo al testimonio de las personas que hemos atendido, nos indican que se les ha prohibido, por ejemplo, dormir, que se les sigue torturando. Y vuelvo al inicio, no es precisamente el gobierno el que tortura o no. Va a estar el presidente Evo Morales, va a estar otro presidente, otra presidenta, pero hay un eje estructural de Estado que sigue practicando, porque además es uno de los instrumentos, de los métodos de investigación más comunes en nuestro país, en nuestro medio y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este domingo, 26 de junio, se celebra desde las Naciones Unidas el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, identificando claramente que la tortura está vigente en todo el mundo. Una de las reacciones psicológicas, por ejemplo, es dejar de congregarse con su comunidad. Ese gran líder puede resultar una persona excluida, autoexcluida. Hay grandes excepciones, por ejemplo, la presidenta del Brasil, que ella confiesa haber sido torturada, pero ha sido una líder que sigue, una gran luz. Pero también hay miles de personas en el mundo, millones, que después de haber sido torturadas jamás volvieron a ser los mismos. Si bien cuando hay casos muy sonados, donde son noticias, se pelean los medios de comunicación. El caso Olorio, por ejemplo, se pelean, no hay campo para un micrófono, ¿no? Cuando se les pasó la mano, por decir de alguna forma. Pero es una práctica común. ¿Lo mataron? Lo mataron a tortura. A tortura. Y eso fue la policía. Y fue la policía, en manos de la policía. Sin embargo, las personas que han sido afectadas por la tortura fácilmente no relatan lo que han sucedido. Y más aún, denunciar. Muchas veces, y nosotros tenemos nombres y apellidos que no podemos darles a la luz por proteger a la misma persona.
Y por ejemplo, nosotros atendemos, si bien atendemos a personas desde el 52, tantos periodos, hay todavía personas mayores que vienen afectados, pero en la actualidad la población grande que atendemos, personas afectadas por tortura, son privadas de libertad. Y el temor, el terror de que vuelvan, se hagan represalias, de que se queden precisamente más años en la cárcel, hacen que no quiero denunciar esto. O sea, la tortura es también, Percy, una expresión de injusticia institucionalizada. Exactamente, es una injusticia con mayúsculas, que aterroriza a las personas, que se oculta sin vergüenza. La tortura goza de muy buena salud en nuestro medio, en nuestro país, con un gobierno de movimientos sociales, que se gobierna obedeciendo al pueblo, y ese pueblo se lo tortura, por motivos que sean. Pero en Bolivia la tortura goza de buena salud. Esperemos que después de estas declaraciones de Percy Medrano, las autoridades, a partir de pasado mañana es feriado, Corpus Christi, hagan algo, para que no podamos hacer una entrevista a Percy dentro de 6 meses o de 1 año, y que siga diciéndonos con conocimiento que la tortura en Bolivia goza de muy buena salud. Qué pena, qué dolor. Y los medios, que no seamos a veces cómplices en omitir. Entendemos que los testigos no quieren hablar, entendemos, pero tuviéramos que ser más profesionales para notificar, para informar de ese flagelo social. Buenas noches, muy agradecido por darle cobertura a este tema que no es agradable, pero es real y hay que luchar. Entonces, una invitación a toda la población. Este domingo estamos toda la mañana en el Prado, en una feria con muchas instituciones de derechos humanos, mostrándonos lo que es la tortura en nuestro país, con casos concretos, explicando el trabajo, cómo la misma sociedad puede ser parte de esta lucha. Muchas gracias, padre. Percy, gracias por su valentía y por ser tan guapo en decir las cosas tan de frente. Acabemos con la tortura. Qué chapachaja. Con ahora.